Susurros oscuros. El amarre que me destruyó. Nunca pensé que el deseo podría llevarme tan lejos, hasta el punto de perder mi alma en el oscuro camino de la brujería. Me enamoré perdidamente de un hombre que era el jefe de mi anterior trabajo. Era un hombre atrapado en un matrimonio del que yo quería liberarlo. No me importaba el hogar que destruía ni los corazones que rompería. Estaba cegada por la ambición y el deseo enfermo de tenerlo únicamente para mí. Fue así, como desesperada, acudí a una señora esotérica. Conocía en los rincones más oscuros de la ciudad. Su nombre me advertía de las cosas de las que era capaz. La bruja Mira, le decían. Su reputación la precedía y era una mujer capaz de alterar los destinos y torcer la realidad con sus poderes, según me habían contado unas personas que ya habían pagado por sus servicios. Recuerdo la primera vez que crucé la puerta de su casa, una vieja estructura decrépita rodeada de veladoras, figuras de la muerte y un silencio antinatural. Mi corazón latía con fuerza y no por el miedo, sino por la emoción de obtener todo lo que deseaba, un amor prohibido. La esotérica era una anciana de mirada penetrante y una voz algo ronca, que me recibió como si me hubiera estado esperando. Le expliqué mis deseos sin titubear y ella, con una sonrisa maliciosa, luego de darle una calada a un cigarrillo y prenderle un incienso a una de sus muertes de color negro, aceptó ayudarme. El precio estaba claro, no sería barato. Dinero, joyas, objetos personales y muchas consultas posteriores para hacer mi trabajo y mis peticiones. Todo comenzó a desaparecer de mi vida para alimentar su ritmo. Casi me quedo en la ruina cuando comencé a pedir préstamos, y al principio parecía un pequeño sacrificio por un bien mayor. Pero, como no veía resultados, algo me estaba indicando que era la víctima de un fraude. Con cada visita, con cada nuevo amuleto o poción que me entregaba, sentía que mi objetivo estaba más cerca, pero entonces los cambios malos empezaron y no para mi beneficio. Al principio fueron cosas sutiles. De pronto comencé a ver como si algo se moviera rápidamente entre los rincones oscuros de mi casa. Luego empecé a escuchar voces apenas audibles pero presentes en las penumbras de la noche. Luego vinieron los accidentes, pequeñas lesiones que parecían desafiar cualquier explicación lógica. Despertaba con rasguños, moretones y a veces veía mis ojos enrojecidos por alguna extraña razón. Acudí a médicos y aparentemente no tenía nada. Y finalmente esas enfermedades aparecieron con mayor fuerza. Mi cuerpo, antes sano, comenzó a decaer lento y cada día como si algo muy malo se alimentara de mi vitalidad. Me estaba debilitando y había días incluso en los que no podía ni siquiera levantarme de lo agotado que estaba. Cada vez que acudía a la esotérica, la desesperación crecía. Ella pedía más y más y yo estaba dispuesto a cualquier cosa para lograr mi objetivo. Entregaba todo lo que me pedía, pero a cambio de esto, la presencia de esas entidades oscuras se estaba intensificando. Sentía sus miradas cuando dormía en la habitación y sentía su odio y deseo de destruirme. Cada noche, susurros de ultratumba me mantenían despierto. Cuando despertaba, un cansancio profundo se apoderaba de mí y entonces ocurrió lo impensable. Evidentemente, las noches en mi casa se habían convertido en un tormento. Lo que antes era un refugio tranquilo, ahora estaba infestado de una presencia oscura, la cual estaba alimentándose de mi desesperación. Todo había ocurrido a partir de mi necedad. Cada espacio, cada sombra era un recordatorio de las consecuencias de mis acciones. Sabía que había abierto una puerta que nunca debí tocar, y ahora las entidades que había desatado estaban reclamando su precio. Pero no debía ser así. Debía tener la felicidad y estar con el hombre que amaba, y no con seres de inframundo que cada vez se hacían más presentes en mi realidad, sobre todo en las noches cuando la ausencia de luz permitía que esas presencias me atormentaran. Una noche en particular se volvió insoportablemente real. Me había acostado temprano, esperando encontrar algún alivio en el sueño, pero este nunca llegó. Sentí una presencia, una tensión en el aire, como si algo maligno estuviera acechándome, esperando el momento adecuado para atacar. Cerré los ojos tratando de calmarme, pero fue inútil. De repente las sábanas comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose lentamente hacia el pie de la cama. Me quedé paralizada y el miedo se hizo presente en cada fibra de mi ser. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Sentía un toque fino en mi brazo, como si unas manos invisibles me estuvieran acariciando con una intención perversa. Las caricias se volvieron más agresivas.
Me clavaban los dedos y algo me estaba jalando la ropa, dejándome marcas en la piel. Era una locura. Tenía mucho miedo de algo que no podía ver, pero sí podía sentir. Entonces, una presión insoportable rodeó mi cuello. Manos invisibles, fuertes y decididas comenzaron a ahorcarme. Intenté luchar, pero no había nada que pudiera agarrar, nada contra lo que pudiera defenderme. Mis pulmones ardían y la desesperación se mezclaba con el terror absoluto. Voces comenzaron a llenar la habitación, gritos agudos y malignos que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Eso es lo que querías, maldita. Decían. Este es el precio de tu ambición. Cada palabra perforaba mi mente, haciendo que el arrepentimiento se convirtiera en un dolor físico intenso que iba en aumento. La asfixia era más evidente. Estaba sintiendo la muerte de cerca. Aquellas cosas extrañas que surgían de las paredes se transformaban en algo difuso. Estaban adquiriendo formas grotescas, como criaturas sacadas de una pesadilla. Entre ellas, una figura destacaba, alta, delgada, con extremidades largas y una especie de ojos brillantes que irradiaban odio. Su presencia era asfixiante, como si toda la habitación estuviera impregnada de su maldad y pesara. Sentía mi cuerpo inmóvil y me movía con dificultad. Podía sentir su satisfacción al verme sufrir, alimentándose de mi agonía. Luché con todas mis fuerzas, pero la entidad no cedió. La presión en mi cuello aumentaba y las voces se volvían ensordecedoras. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré lanzar un grito, un sonido desgarrador que sonó en la oscuridad. Las manos invisibles aflojaron su agarre y pude tomar una bocanada de aire, aunque cada respiración era dolorosa. Cuando las entidades se retiraron, dejándome sola en mi habitación, supe que había cometido un error irreversible. Mi deseo malsano y mi ambición me habían llevado a este punto, y ahora estaba pagando el precio. Las marcas de mi piel, el dolor en mi cuello y el eco de las voces en mi mente eran un recordatorio constante de mi caída. Al ver de nuevo las sombras que todavía parecían moverse, supe que nunca estaría sola de nuevo. Había liberado algo que no podía controlar. Algo que se aseguraría de que mi vida fuera un infierno, y en ese momento comprendí la magnitud de mi error. Había cruzado una línea que no debía cruzar, y ahora estaba atrapada en un abismo del que no había escape. La ambición y el deseo que alguna vez me impulsaron, ahora se convertían en cadenas que me arrastraban hacia la locura. Ya me había olvidado de mi primera intención, y deseaba que todo terminara. Ya no quería estar con ese hombre, a sabiendas de lo que me estaba provocando. Estaba atrapada en una pesadilla de mi propia creación, rodeada de entidades malignas que no conocían la piedad. La señora esotérica en cada encuentro parecía alimentarse de mi desgracia. Su risa macabra era lo común, y, aunque no me pedía dinero, decía que debíamos hacer algo más mientras mi vida se desmoronaba. Entonces lo supe. Esa maldita hizo todo lo posible para dañarme y hacerme pagar el precio. Y debía darle dinero ahora para liberarme de las cosas que ella misma me hizo. Había sido engañada y no me había dado cuenta. Mirándome al espejo, veía una mujer que apenas reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el espíritu quebrado, más pobre que nunca, y el tormento aún no terminaba. Me había convertido en un espectro de lo que había sido. Todo por amor, un amor que nunca me perteneció. Y en el fondo, una voz oscura me decía que ya no había marcha atrás, que el cambio de mi redención estaba perdido para siempre. La desesperación y el miedo me habían llevado a buscar una solución. No importaba qué tan improbable pareciera. Alguien me recomendó otra señora, alguien que no cobraba, o al menos eso era lo que decían. Pero aunque hubiera pedido dinero, no hubiera podido pagarle. Estaba llena de deudas y sin ningún centavo. El lugar al que fui estaba en un rincón alejado de la ciudad, un sitio que parecía perdido en el tiempo. Cuando llegué, una anciana me recibió en su casa, un lugar que, aunque místico, irradiaba paz, pureza, eso que no había sentido en mucho tiempo. Había santos y símbolos divinos, luz y flores por todas partes. Eso me dio un poco de confianza, algo que no había sentido en meses. Le conté a la señora sobre mi situación, mis deseos malsanos y las entidades oscuras que me estaban persiguiendo. Con una mirada llena de compasión me reveló la verdad que ya intuía, pero no quería aceptar. Había desatado fuerzas muy negativas, demonios invocados por la bruja que me condenaban a una vida de mala suerte y enfermedad. Necesitaba iniciar un proceso de liberación, una limpieza de alma.
Un proceso que me llevaría días completar. Aunque me pidió algunas cosas, hice todo lo posible para conseguirlas. Y finalmente llegó el día de mi liberación. Fue una noche de viernes, me citó a su casa y al entrar vi a otra mujer mayor que estaba ahí para ayudarla. Me colocaron en el centro de un cuarto lleno de símbolos y veladoras, un lugar preparado para la purificación que me habían dicho. Comenzaron los rezos, las limpias con hierbas y usaron un huevo. Cuando lo rompieron, lo que salió estaba completamente negro. En ese momento, supe que lo que me estaba enfrentando era más oscuro de lo que me había imaginado. La señora tomó un amuleto de madera en forma de cruz y comenzó a pasarlo por mi cuerpo. Fue entonces cuando las manifestaciones sobrenaturales comenzaron a ponerse más intensas. Perdí por completo el conocimiento y caí al suelo, víctima de las convulsiones. Las penumbras me rodearon, sumergiéndome en una especie de sueño interminable, lleno de pesadillas horribles. Pude ver mi cuerpo ahí tirado, retorciéndose de formas imposibles, con esas entidades oscuras que ya conocía y que tanto daño me estaban haciendo. Me miraban como si mi espíritu pareciera desprenderse de mi cuerpo. Sentí que estaba muriendo y mi alma se alejaba. En ese momento comprendí la magnitud de mis errores. Todo este daño me lo había causado a mí mismo. Todo el sufrimiento, todo el dolor parecía converger en ese instante. Fue como ver una especie de película de mi vida que estaba pasando y que iba a ocurrir si no hubiera buscado ayuda. En medio de esa oscuridad, entre gritos y visiones infernales, algo comenzó a cambiar. Sentí una fuerza, una luz que intentaba traerme de vuelta. Las señoras no paraban con sus rezos y rituales. Luchaban contra las fuerzas oscuras que me habían atrapado. La cruz de madera, las veladoras, los santos en la habitación, todo era parte de una batalla espiritual por mi alma. Entonces, en un último esfuerzo, sentí cómo mi espíritu volvía a mi cuerpo. Abrí los ojos, bañada en sudor y lágrimas. Estaba en el suelo rodeada de velas e hierbas. Las señoras ayudantes estaban mirándome con preocupación y alivio. Sabía que no estaba completamente libre y que la lucha no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. El tiempo había pasado y la noche avanzaba lentamente. La señora, con su mirada serena pero firme, me explicó lo que había pasado. Mi cuerpo había estado poseído por un espíritu maligno, un parásito que la bruja había puesto en mí para seguir exprimiéndome tanto emocional como económicamente. Por eso había experimentado esas convulsiones y esas horribles visiones del mal. La señora afirmó que el espíritu maligno había sido expulsado y por el momento todo estaría bien. Sin embargo, me advirtió que debía volver varias veces para asegurarme de que la limpieza y la protección fueran completadas. Sabía que no podía bajar la guardia. La semana siguiente fue un duro proceso de purificación y recuperación. Volví a casa de la señora con regularidad, sometiéndome a rituales de limpieza, oraciones y rezos. Con cada visita sentía como la oscuridad que había invadido mi vida se disipaba lentamente. Poco a poco la tranquilidad que tanto deseaba comenzó a volver. La paz que había dejado atrás por mi estupidez regresó. Renuncié a mi empleo para no ver más al hombre que había sido el motivo de mi perdición. Sabía que alejarme de todo aquello era necesario para sanar completamente. Con el tiempo empecé a reconstruir mi vida, aunque algunas secuelas de mis malos actos todavía me persiguen. Lo hacen en forma de pesadillas. Estas son advertencias, tal como la señora había dicho, recordatorios de las cosas que no debo volver a hacer. Esas visiones nocturnas, aunque aterradoras, me mantienen firme en mi decisión de no volver a caer en el mismo horror. Cada día agradezco haber encontrado a esa señora, cuya sabiduría y compasión me ayudaron a salir de la oscuridad. Mi vida ha cambiado, y aunque las cicatrices de mi pasado todavía son visibles, son también recordatorio de mi fortaleza y de la capacidad que tengo para superar cualquier adversidad. Que quede este relato como testimonio, algo que les puede pasar si caen en el mismo horror en el cual caí yo.